Y damos gracias a Dios, ¿verdad? Por la palabra, ¿verdad? Que se ha expuesto, ¿verdad? Y se manifiesta para que sepamos, ¿verdad? Que hay un Dios que resucitó entre los muertos y vive entre nosotros, vive espiritualmente, vive de una manera, ¿verdad? Que nosotros estemos agradecidos porque Él vive, nosotros vivimos, ¿verdad? Porque la muerte no se enseñoree más de nosotros, ¿verdad? Porque la muerte antes se enseñoreaba, porque como les decía anteriormente, ¿verdad? Que la paga del pecado es muerte, mas la vida de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, ¿verdad? Entonces, la resurrección de Cristo, ¿verdad? Nos trae grandes beneficios, ¿verdad? Pareciera, ¿verdad? Que en un comienzo, cuando vemos a Cristo muerto, ¿verdad? Era de dolor, era de tristeza, como cuando, ¿verdad? Van dos personajes que iban camino de Maús tristes, desalentados, ya con el corazón cabizbajo, ¿verdad? Ya perdida su esperanza de que el que había venido, ¿verdad? Y había estado con ellos haciendo grandes señales, el Hijo de Dios, el Cristo de la gloria, el ungido, el enviado del Dios Todopoderoso a la tierra, a este mundo hecho carne, se manifestó, ¿verdad? Pero había muerto, ¿verdad? Pero él había prometido, ¿verdad? A sus discípulos, ¿verdad? De que al tercer día iba a resucitar. Eso lo estábamos leyendo, ¿verdad? En Corintios 15, ¿verdad? No sé si en Corintios 15 dice la palabra de Dios, versículo 2 dice, vamos a ir a ese versículo 15:2. Entonces vemos que la palabra de Dios nos habla de esta manera, dice. Por lo cual dice, asimismo, si retenéis, dice la palabra que os he predicado, sois salvo. Si no creíste, en vano, dice. Porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a la Escritura, y que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a la Escritura. Entonces todo está escrito, ¿verdad? A través de la Escritura, como dice la palabra de Dios, que si creímos, ¿verdad? Porque por lo cual asimismo, si retenéis la palabra por que os he predicado, sois salvos, dice. Entonces, la palabra de Dios nos trae, ¿verdad?, el sentido de que Jesús, ¿verdad?, había resucitado, de que Jesús se levantó entre los muertos. Dios, con el poder del Espíritu Santo, porque así lo había prometido. Dice la palabra de Dios también en Mateo 8, que Jesús, ¿verdad?, así como Jonás dice, tuvo tuvo 3 días en el vientre de la tierra, en el vientre de aquel pez. Así Jesús tuvo 3 días, ¿verdad? En el vientre de la tierra, pero resucitó de entre los muertos, ¿verdad? Y está vivo. Y porque Él vive, nosotros vivimos, ¿verdad? Esa es la promesa, esa es, ¿verdad? La bendición, porque oiga lo que sigue diciendo este capítulo, ¿verdad? En el versículo 10, porque por gracia de Dios, dice, soy lo que soy, dice, y su gracia no ha sido en vano, para que conmigo antes de he trabajado más que todos ellos, dice, pero no yo, sino la gracia de Dios conmigo, dice. Porque, o sea, sea ellos, dice, al predicarnos, dice, o habéis, dice, creído, así habéis creído, dice, pero si se predica de Cristo que resucitó de entre los muertos, como dicen algunos entre vosotros, que no hay resurrección de muertos, dice. Entonces, si no hay resurrección de muertos, dice la palabra de Dios que somos los más con miserables, dice, con miserables de la tierra, porque supuestamente Cristo no murió, pero Cristo, dice la palabra de Dios que estamos leyendo aquí, dio pruebas indubitables, ¿verdad? Se le presentó a sus discípulos, se le presentó a aquellos que iban camino a Emaú, ¿verdad? Quejándose, adoloridos de que su rey, ¿verdad? Su salvador, sus
su maestro, ¿verdad? Su mentor, que les enseñaba acerca de las cosas del reino, había muerto, pero él resucitó y está vivo y está a la diestra del Todopoderoso como nuestro mediador, como nuestro abogado, como nuestro intercesor allá en el reino de los cielos, por todo aquello, ¿verdad? Que lo hemos recibido y hemos creído, ¿verdad? Que Él vive, que Él reina, ¿verdad? Eso lo dice también la palabra de Dios en Romanos capítulo 8 versículo 11 Romanos. Vamos a ir a ese versículo, hermano, ¿verdad? Romanos capítulo 8. Yo creo que la palabra nos muestra, ¿verdad?, las grandezas de Jesús, pero dice, y si el espíritu de aquel que levantó de entre los muertos a Jesús mora en vosotros, aquel que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también vuestros cuerpos mortales por su espíritu que mora en vosotros. Entonces vemos, ¿verdad?, que el Espíritu Santo fue el que levantó a Jesús de entre los muertos, ¿verdad? Porque lo había prometido, porque así estaba escrito, ¿verdad? Porque así era el propósito y el plan y la voluntad de Dios, ¿verdad? Para que se manifestasen, ¿verdad?, las cosas en la vida de los seres humanos, ¿verdad? Porque esa es la palabra de Dios, que Él vino para salvar y buscar lo que estaba perdido. Nosotros, ¿verdad?, como ovejas, estábamos descarriados y caminábamos en el camino de muerte, en el camino, por ejemplo, del alcoholismo, de las drogas, de la violencia, del adulterio, del robo, del engaño, de la mentira. Esos eran los caminos de muerte que caminamos, seducidos por el espíritu de muerte, por el espíritu del enemigo, ¿verdad? Que es el enemigo que quiere vernos condenados, que quiere vernos muertos, ¿verdad?, en una condenación eterna. Pero Jesús, dice la palabra de Dios en Juan, ¿verdad? 5:24 dice, ahora ninguna condenación hay para los que están en Cristo, para los que no andan conforme la carne, sino conforme el Espíritu. Ya no hay condenación, ¿verdad? Aquellos que andamos conforme la vida de Dios, conforme la gracia de Dios, conforme la resurrección que hemos recibido, ¿verdad? Porque la palabra de Dios nos dice en Romanos 6:9, dice que Cristo resucitó de entre los muertos y ya no muere más, dice la palabra de Dios aquí mismo lo dice, miren, 6:9, 6:9 dice la palabra de Dios. Oiga lo que dice, sabiendo que Cristo, habiendo resucitado de entre los muertos, ya no muere, la muerte, dice, no se enseñorea más de él. Ya no se enseñorea, pues, de lo que hemos recibido a Cristo como nuestro Señor y Salvador, porque Él venció a la muerte. Nosotros también la podemos vencer en el sentido, pues, verdad, de que la paga del pecado es muerte. Entonces el Señor nos puede ir transformando con su gloria, con su poder, ¿verdad? Para que podamos ser como Él, andar como Él, vivir como Él, pensar como Él, hablar como Él, ¿verdad? Sentir como Él, porque Él para eso nos ha resucitado entre los muertos cuando lo recibimos, ¿verdad? Como nuestro Señor y Salvador. Él nos resucita del pecado y de la muerte. Entonces, la palabra de Dios es clara, ¿verdad? Nos habla de muchas maneras, ¿verdad? Y nos enseña, ¿verdad?, de cómo, ¿verdad?, vamos venciendo el pecado. Porque la paga del pecado es muerte, dice, mas la dádiva de Dios es vida eterna. Por ejemplo, la palabra de Dios habla cuando Dios estableció al primer hombre, ¿verdad? Dice que, ¿verdad?, Adán desobedeció la voluntad de Dios, el mandamiento de Dios, que le dijo, ¿verdad?, que podía estar en el huerto y comer de todos los árboles que habían en ese lugar, ¿verdad? Pero el día que comiera del árbol de la ciencia del bien y del mal, iba a morir, ¿verdad? Entonces comieron, ¿verdad? Comieron, ¿verdad?, aquella primer pareja, ¿verdad? Y murieron espiritualmente. Murieron y Dios se separó de ellos porque Dios ama al pecador, pero aborrece el pecado. Y Él se separó de Adán y Eva, ¿verdad? Y los sacó de la comunión, lo sacó del paraíso, ¿verdad? Y puso, dice la palabra de Dios, ¿verdad? Puso ángeles querubines para que resguardaran la entrada del paraíso y no pudieran entrar.
que es figura del árbol de vida que es Cristo Jesús, hasta que Él en este tiempo, ¿verdad? Que vino a la tierra, vino al mundo, se manifestó como hombre, como hijo de los hombres, ¿verdad? Porque Él habitó entre nosotros y vimos su gloria como el unigénito del Padre, ¿verdad? Se arraigó a una familia que era María y José, ¿verdad? Y fue obediente, fue reverente, ¿verdad? Pero Él era el Hijo de Dios, ¿verdad? Entonces vemos que Él vivió, ¿verdad? De esa manera, como Hijo de Dios. Entonces, dice la palabra de Dios que por un hombre entró el pecado y juntamente con el pecado a todos los hombres la muerte espiritual. Porque el hombre quedó vivo, ¿verdad? Adán quedó vivo, pero físicamente, ¿verdad? Quedó vivo, ¿verdad? Pero espiritualmente, ¿verdad? Porque Dios es espíritu. Dice la palabra de Dios en Corintios, dice la palabra de Dios que el que se une al Señor, un espíritu con Él es. Y lo espiritual no muere, pues. Lo espiritual es vida. Lo espiritual, ¿verdad? No lo podemos ver, pero se está manifestando. ¿Verdad? Dios se está manifestando, obrando para vida, obrando para sanidad, orando para hacernos resucitar del pecado y de la muerte que había en nosotros, ¿verdad? Va transformando nuestra vida, nuestra mente, nuestro corazón a una vida abundante, a una vida de gozo, a una vida de paz, ¿verdad? El espíritu, ¿verdad? Porque si hacemos morir lo terrenal, la impureza, los malos deseos, ¿verdad? Hacemos morir lo terrenal, que es lo que se manifiesta en nuestras carnes mortales, porque el cuerpo, dice, del polvo se levantó y al polvo volverá, dice la palabra de Dios. Entonces, el cuerpo va a volver al polvo, ¿verdad? De donde Dios lo levantó y va a morir físicamente, pero espiritualmente Dios nos va a levantar para, como dice la palabra, que todos vamos a comparecer ante el juicio de Dios mientras estuvimos en este cuerpo para ser juzgados, dice, para ver qué es lo que hicimos mientras estuvimos, sea bueno o sea malo. Todos vamos a darle cuenta a Dios, ¿verdad? Entonces ese es el sentido, que si nosotros no, nos acercamos a Dios creyendo que Cristo resucitó entre los muertos, también juntamente con Él nosotros vamos a resucitar para una vida nueva, para una vida abundante, para una vida de gracia, para una vida de fe, para una vida de santidad, para una vida en la cual le podamos agradar a Dios, ya no viviendo en el pecado, ya no viviendo en la maldad, muriendo a eso, a esa naturaleza de pecado y de muerte y de condenación, porque la paga del pecado es muerte y nos condena, pues, ¿verdad? El pecado nos condena, ¿verdad? Entonces, podemos ver otro versículo, por ejemplo, la palabra de Dios nos dice en, en Corintios 15:54, podemos irlo a ver, ¿verdad? Lo vamos a leer para que mire lo que nos habla tantas las cosas de la palabra de Dios, dice así, dice, en cuanto a esto, dice, a lo corruptible se haya vestido de incorrupción y esto mortal se haya vestido de inmortalidad. Entonces dice, se cumplirá la palabra que está escrita, sórbida es la muerte en victoria, dice. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde está, oh sepulcro, tu victoria? Entonces habla, ¿verdad?, de que ¿dónde está, oh muerte, tu aguijón? El aguijón es el pecado, ¿verdad? Es como decir la rebelión, la desobediencia, el adulterio, el robar, el matar, el mentir, el decir falso testimonio, ¿verdad? Contra nuestro prójimo. Entonces ese es el pecado. De eso se enseñorea el aguijón de la muerte, ¿verdad? Que nos está seduciendo a la muerte y a la condenación. Pero Dios no quiere que seamos condenados para muerte eterna, sino para una resurrección con Dios, con Cristo, ¿verdad? Mientras estemos en este cuerpo, Dios quiere que nosotros vivamos una vida abundante, una vida de gracia, una vida de fe, una vida de compasión, una vida de hacer el bien a los demás, primeramente en obediencia a Dios y después al servicio de los demás, como dice el mandamiento.
amarás a Dios sobre todas las cosas y a tu prójimo como a ti mismo. Entonces, amar a Dios es obedecer, ¿verdad? Es disponernos a no rebelarnos contra Dios, a darle gracias a Dios en todo, ¿verdad? Lo que nos rodea en nuestra vida. Y entonces Dios, ¿verdad? Se va a agradar de nosotros. Dios se va a manifestar en vida hacia nosotros para que nosotros vivamos una vida abundante de bendición y de provisión, ¿verdad? Con Cristo Jesús. Oiga lo que dice Apocalipsis 1:18. 1:18. Vamos a leerlo, ¿verdad? Es bueno leer la Biblia, ¿verdad? Porque así uno se va instruyendo, se va capacitando en lo que la palabra nos puede enseñar y podemos, porque la palabra dice, por el oír la palabra viene la fe, donde habita Dios en el mundo que no se ve. La fe es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. No lo vemos, pero se está manifestando. Y oiga lo que dice, dice, y el que vivo, si estuve muerto, y he aquí, dice que yo vivo por los siglos de los siglos, dice, amén, y tengo las llaves de la muerte y de la vida. Él tiene las llaves de la muerte. Así dice la palabra de Dios, ¿verdad? Que ya la muerte no se enseñorea pues de Cristo, porque la palabra nos decía, ¿verdad? Que Él resucitó de una vez y para siempre. Por ejemplo, ¿verdad? Vemos también que la Biblia habla de 3 casos de resurrección, ¿verdad? Por ejemplo, resucitó a Lázaro, resucitó a una niña que se llamaba Tabita y resucitó a un joven, dice que era la madre, era la madre de ese joven, ¿verdad? Que se llama la viuda de Naín. Lo resucitó, ¿verdad? Por compasión. Todo lo hace Dios, ¿verdad? Por amor y compasión y con un propósito, ¿verdad? Hace las cosas. Imagínense a Lázaro, ¿verdad? Ya tenía, dice, 3 días, 4 días, ¿verdad? De haber muerto, pero él tenía un propósito, él tenía un plan, ¿verdad? Para que el nombre de Dios fuese glorificado. Y dice que él oró, ¿verdad? Y le dijo al Padre, Padre, te doy gracias porque siempre me oye. Y mandó a los discípulos, ¿verdad? Que quitaran la roca, ¿verdad? Donde estaba el sepulcro de Lázaro. Y allí, ¿verdad? Le dijo, Lázaro, ven fuera, Lázaro, ven fuera, Lázaro, ven fuera. Y el que estaba muerto salió de entre los muertos caminando, ¿verdad? Envuelto en como decir, ¿verdad? Como envuelto en trapos, ¿verdad? No sé cómo podría explicarle esa manera, pero Lázaro salió, ¿verdad? Y Dios lo mandó a que le quitaran, ¿verdad? Esas vendas, eran vendas, como vendas. Entonces, ¿verdad? Vemos que Dios lo resucitó entre los muertos a Lázaro. Resucitó a una niña también, ¿verdad? Que se llamaba Tabita, ¿verdad? Habla la Biblia. Ahorita tengo los versículos, pero solo se los voy a dar así, ¿verdad? De una manera, ¿verdad? Explicada nada más, porque aprovecha el tiempo, ¿verdad? Entonces vemos, ¿verdad?, de que la palabra de Dios nos muestra que Jesús resucitó a 3 personas, ¿verdad?, entre los muertos y queda como un hecho, ¿verdad?, glorioso del poder de Dios, que Él tiene el poder de levantar a los muertos. Eso también dice en 1 Tesalonicenses 4. Lo vamos a ir a buscar para que veamos, ¿verdad?, que Él tiene el poder de levantar a los muertos. Entonces dice la palabra de Dios, dice... Tampoco queremos, hermanos, dice que ignoré acerca de los que duermen para que no, no entristezcas, dice, como los otros, dice que no tienen esperanza, dice, pero porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así mismo, así también traerá Dios, dice, con Jesús, dice, a los que durmieron en él, dice. Pero a cada cual, dice, decimos esto, palabra del Señor, que nosotros que vivimos, dice, y que hubiéramos quedado hasta la venida del Señor,
no precederá, dice los que durmieron. Dice. Entonces primero dice la palabra de Dios que tengamos la confianza de que así como Dios levantó de entre los muertos a Jesús para una vida eterna, para una vida santa, para una vida incorruptible, para una vida de nuevas metas, pues, porque dice que ya el pecado no se enseñorea de Jesús, así también Dios quiere que nosotros resucitemos para una vida buena, para una vida de fe, para una vida de excelencia, para una vida de hacer el bien a los que lo necesitan, ¿verdad? Por ejemplo, como Jesús, ¿verdad? Que hizo el bien a los ciegos, a los cojos, a los mancos, a los paralíticos, a los hambrientos, a los enfermos, sanó a los enfermos, resucitó a los muertos. Entonces, en ese sentido es que Dios quiere que andemos, ¿verdad? En una vida agradable a Él, así como Jesús trajo beneficios, ¿verdad? En su gracia, en su amor, así como también dice, Él vive, nosotros vivimos, nosotros vivamos para Él y sirviéndole, haciendo, ¿verdad? La obra que Él hizo, ¿verdad? Llevando paz, llevando gozo, llevando ánimo, llevando consuelo a los necesitados. Sí lo hizo Jesús, ¿verdad? Porque en esos tiempos que Él vino, había hambre, había invasión, por ejemplo, de los romanos, ¿verdad? Así puede haber invasión de problemas, de dificultades, de necesidades, de lucha. Entonces así Dios quiere que vivamos para Cristo, ¿verdad? Viviendo de una manera agradable, esperando la venida, haciendo lo bueno, porque de esa manera lo vamos a agradar y lo vamos a esperar haciendo lo que le agrada a Dios. Entonces, hermanos y hermanas, ¿verdad? Amigos y amigos, ¿verdad? Esta es la palabra. Hay mucho, ¿verdad?, de qué hablar por ejemplo, también, ¿verdad? Dice la palabra de Dios que sería el tema principal. Dijeron, ¿verdad? Cuando María Magdalena fue a la tumba, ¿verdad? Y miró que la tumba estaba así, y miró que la piedra, una gran piedra gigante, ¿verdad? Que da testimonio de que se manifestó el poder de Dios, porque humanamente tal vez no la pudieron haber quitado esas mujeres, ¿verdad? Pero, ¿verdad? Un ángel que estaba ahí, ¿verdad? Le digo, ¿verdad? ¿Por qué buscáis entre los muertos al que vive, ¿verdad? Porque Él lo había prometido, que iba a resucitar y Él resucitó de entre los muertos, ¿verdad? El poder de Dios lo resucitó a través de su Espíritu Santo. Entonces, Él nos ofrece algo bueno, algo glorioso para que nosotros nos acerquemos a Él confiadamente y vivamos por Él, para su gloria, para su alabanza, para que estemos, ¿verdad?, agradecidos con Dios, ¿verdad?, creyendo que Dios, ¿verdad?, tiene el control y el poder en nuestras vidas, ¿verdad?, para que podamos hacer la obra que Dios nos ha de predicar, ¿verdad?, de dar prueba, de dar testimonio de que Jesús vive y reina por los siglos de los siglos, ¿verdad? Entonces, hay otro texto que dice la palabra de Dios en Romanos 8, 8:35. Si quiere lo podemos ir a ver y ya vamos a ir concluyendo en este tema, ¿verdad? Entonces, eso es lo que vamos a ir terminando ya, para que miren, ¿verdad? Por ejemplo, dice aquí en 8:30, ¿quién acusará a los escogidos de Dios? A los escogidos de Dios, Dios es el que justifica. ¿Quién es el que condenará? Dice, Cristo, dice él que murió, dice, más aún el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, del que también dice intercede por nosotros. ¿Quién no, oiga lo que sigue diciendo, quién nos separará del amor de Cristo? Tribulación, angustia, o persecución, o hambre, o desnudez, o, o peligro, o espada. Como está escrito, dice, ¿verdad? Nadie nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús. Nadie nos puede condenar, nadie nos puede acusar, porque Cristo fue el que murió y Cristo es el que nos justifica, ¿verdad? Nadie nos puede condenar que somos malos, que estamos mintiendo, que andamos hablando cosas, ¿verdad?, que no son verdades,
porque Cristo es el que respalda su obra, ¿verdad? Y nosotros somos sus testigos, nosotros somos, ¿verdad?, sus embajadores, nosotros somos sus servidores, nosotros somos sus enviados, así como Dios envió, dice la palabra de Dios, a Cristo a esta tierra para dar testimonio del amor de Dios, así también Dios nos envía a nosotros, como dice la palabra. Por tanto, ir a ser discípulos de la nación en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y estas señales seguirán a los que creen. Mi nombre echarán fuera demonios, impondrán las manos sobre los enfermos y sanarán. Entonces, esa es la obra pues que nos encomienda nuestro Dios, ¿verdad? De pregonar su evangelio, de que Cristo vive, de que Cristo resucitó de entre los muertos y está vivo a la diestra del Todopoderoso, ¿verdad? Gracias por su tiempo, ¿verdad? Gracias por oírnos, ¿verdad? Porque Dios le haya hablado en este tema, ¿verdad? Esperamos que la bendición del Señor haya caído sobre su vida y su gracia y su amor, ¿verdad? Los impacte y los toque, ¿verdad? Amigos, oyentes, amigos, hermanos, ¿verdad? Que el Señor les bendiga en esta noche. Vamos a dar una breve oración para concluir, ¿verdad? Este tema, ¿verdad? Y este tiempo de predicación. Que el Señor les bendiga. Amantísimo Padre Celestial, te doy gracias porque tú nos hablas a tiempo y afuera de tiempo y nos redarguye a través de tu Espíritu Santo y nos muestras cosas, ¿verdad? A su debido tiempo. Como dice, hay tiempo para llorar, tiempo para reír. Pero hoy ha sido el tiempo de predicar la palabra, Señor, de la resurrección de entre los muertos de tu Hijo bendito, amado, que tú lo levantaste y diste testimonio de Él, de su grandeza, de su amor, de su justicia. Como dice la palabra de Dios en hebreo, dice, por cuanto amaste más la justicia, Dios le dio el óleo de alegría. Dice, en el nombre de Jesús, gracias Padre, que tu palabra haya cabida en los corazones y en las necesidades que están pasando aquellos que la están oyendo, Padre. Tú traigas respuesta, sanidad, liberación, gozo, alegría, resurrección de cosas, Señor amado, que estaban muertas. Tú las resucites, la fe, el ánimo, la fuerza, el gozo, la alegría. Señor, las buenas relaciones con los hogares, con la familia, con los esposos, y te manifiestes para gloria de tu nombre, obrando y operando tu bendición. En el nombre de Jesús te lo pedimos, confiando y creyendo, amado Padre Celestial, porque tú vives, nosotros vivimos. Amén y amén.